Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Otra vez aquí, con los mismos nervios que la primera vez. Y esta vez con un agravante. Y es que en la oportunidad anterior, yo sabía que los pastores estaban en el culto online. Y hoy los tengo aquí en vivo y en directo, entonces eso genera más nervios, pero bueno. En el nombre de Jesús, aquí estamos, ¿sí? Quiero pedirles que me acompañen con una pequeña oración antes de empezar. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa recibiendo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que sea tu Espíritu Santo inspirándome para hablar acerca de tu verdad. Pero también te pido que seas tú trayendo corazones dispuestos y mentes abiertas para entender lo que tú quieres enseñarnos. Muévete con libertad, Santo Espíritu de Dios, y toma el control para que este mensaje tenga el fruto que tú esperas en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén. La semana pasada, el pastor nos compartía acerca de la justicia de Dios y él lo correlacionaba con la corrupción humana. Hoy me toca continuar con esa serie, así que vamos a seguir hablando de la justicia de Dios. Por lógica, uno pudiera pensar que todo lo legal siempre es justo, pero resulta que no es así. Lastimosamente no es así. No todo lo legal siempre es justo. Por ejemplo, el salario mínimo en Colombia es legal, pero es injusto si lo comparamos con la inflación del país. El derecho que tienen las mujeres de interrumpir su embarazo hasta la semana número 24 es legal, pero es injusto con la vida del bebé que está por nacer. El derecho que tiene el Estado de expropiar propiedades privadas para sacar adelante proyectos de bienestar social es legal, pero es injusto con esos propietarios que no tienen la voluntad de vender y menos al precio que el Estado les ofrece. Entonces, no siempre todo lo legal es justo. Y la pregunta sería esa: ¿cuándo entonces lo legal es justo? Para responder esa pregunta, tenemos que entender que existe una diferencia entre legalidad y justicia. Las leyes se crean con la finalidad de instaurar orden en una sociedad. Entonces las leyes terminan regulando el comportamiento de los individuos en sociedad y nos dicen qué se puede hacer, pero también nos establecen unas prohibiciones. Por su parte, la justicia se encarga de hacer cumplir esas leyes y entonces castiga a quien las incumple o, al contrario, promueve el cumplimiento de las mismas. Entonces, legalidad y justicia no son lo mismo. Deberían ir de la mano, pero lastimosamente no es así. Hay 4 enfoques de justicia. Un enfoque de justicia distributiva. Entonces, según este enfoque, las riquezas de una nación deben ser distribuidas entre todos sus habitantes. Bajo este enfoque hay un principio que nos dice que debe prevalecer la equidad, o sea que a cada quien se le debe dar conforme sea su esfuerzo. Pero en contraposición hay otro principio de igualdad, y es que a todos se les debe dar lo mismo sin importar el merecimiento. Pero en ambos escenarios estamos frente a una justicia distributiva. Otro enfoque es la justicia restaurativa. En virtud de esta justicia, más importante que castigar al transgresor de la ley es restaurar los derechos de quien se ha visto afectado. Y con base en ese principio, fíjense ustedes que fue que se estructuró de alguna manera los acuerdos del 2017 con las FARC, bajo ese principio de justicia restaurativa. Hay otro principio otro enfoque, y es el de la justicia retributiva. Según este, a cada quien se le da
en la magnitud del daño causado, que es lo que conocemos como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y el cuarto enfoque es el de la justicia procesal, según el cual hay hombres investidos con autoridad para hacer cumplir esas leyes y para tomar decisiones. Pero miren que cualquiera que sean estos enfoques, pues al final la justicia está siendo administrada por hombres. Y mientras la justicia sea administrada por hombres, las probabilidades de que sea mal administrada son altísimas. El pastor nos explicaba el domingo pasado la raíz de la palabra corrupción. Y en esencia, espero acordarme bien del mensaje, en esencia, esa palabra que nos dice que está muy asociado a corazones divididos, corazones dañados, podemos decirlo de esa forma. O sea que si nosotros como hombres, y cuando hablo de hombres, hablo de hombre y mujer bajo el género humano creado por Dios, ¿sí? El lenguaje inclusivo creo que nunca lo voy a poder incluir en mi lenguaje. Entonces me refiero a hombres y mujeres. Porque los hombres en nuestra humanidad vamos a estar muy proclives a actuar en corrupción, a actuar erróneamente. Como esto no es ni una clase de introducción al derecho, ni de filosofía jurídica, ni nada que se les parezca, tranquilos, entonces ahorita sí entremos en materia. ¿Por qué este contexto? Porque tenemos que entonces entender a la luz de la palabra de Dios qué nos habla el Señor acerca de lo que es justicia. Vamos entonces a ver cuál es el enfoque de la justicia de Dios a la luz de su palabra, ¿sí? Recordemos que Dios es el legislador y juez por excelencia. Cuando yo revisaba la palabra de Dios para abordar este tema, pues me encontré con muchas cosas acerca de lo que es la justicia, pero decidí desarrollar 3 puntos esenciales. Lo primero que entendemos a la luz de la palabra es que la justicia es un mandato de Dios. Deuteronomio 10, versículos 17 al 19. Todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Miren que en el Antiguo Testamento la justicia se presenta como un actuar de Dios a favor de los más débiles, a favor de los menos favorecidos. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento y creo que en particular el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, vamos a encontrar que Dios siempre hace una referencia especial hacia este grupo de personas, viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Por qué? Porque en esa época este grupo era el más vulnerable a sufrir injusticias. Entonces Dios, en su soberanía, considera a este grupo vulnerable. Y ellos siempre van a estar dentro del corazón de Dios en unos planes muy específicos. Y siempre Dios se va a preocupar porque su pueblo desarrolle acciones tendientes a protegerlos de manera especial. Viudas, huérfanos y refugiados o extranjeros. La justicia, en esencia, está muy asociada a un actuar recto, a un actuar íntegro, a un actuar imparcial. Por eso el Señor, aunque desarrolla acciones de cuidado especial hacia este grupo menos favorecido, también nos ordena lo siguiente: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre
ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios busca proteger a los más débiles, al mismo tiempo que nos ordena que seamos imparciales y que seamos íntegros y que no busquemos bajo ninguna circunstancia favorecer los intereses de unos o de otros. Cuando yo preparaba este mensaje aquí, de manera especial, fui muy confrontada. Y aquí les voy a abrir mi corazón, porque me di cuenta que soy injusta y que tengo pensamientos de injusticia. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña, no sé por qué, he sido dada a sentir mucha simpatía por las personas que a veces obran incorrectamente. Entonces, para mí, hay un dolor en mi corazón cuando yo veo un hombre, una mujer en una patrulla que se lo están llevando hacia la comisaría. Siempre trato de justificar y decir, pobrecito, ¿qué habrá hecho? ¿Qué lo habrá impulsado a hacer eso? No sabemos qué necesidades tiene. Y uno diría, no, pues tan compasiva. Pero a la luz de la palabra, sentir simpatía por los menos favorecidos pudiera ser, no siempre, ¿no? Pudiera ser una muestra de parcialidad. Porque al final el Señor que nos está diciendo aquí en Levítico, que siempre debemos juzgar imparcialmente, sin favorecer al rico, pero tampoco sin favorecer al pobre. O sea, no nos dejemos sobornar, ¿sí? Ante el rico quizás, y ceder a esos sobornos del rico o ante el poder que tiene el rico para de alguna manera torcer los asuntos y darle a él lo que está buscando. Pero tampoco nos dejemos, entre comillas, sobornar por el pobre. Seamos imparciales y a cada uno démosle lo que se merece, conforme haya sido el resultado de sus actos. Ese es el mandato de Dios acerca de justicia, integridad, honestidad, rectitud e imparcialidad. Lo segundo que encuentro a la luz de la palabra es que la justicia es instaurada por Dios, la justicia humana es instaurada por Dios. ¿Recuerden ustedes cuando Moisés obtuvo con el respaldo del Señor la victoria al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Moisés tenía entonces ahí una tarea. Dentro de las muchas tareas que tenía como líder, tenía una en particular hartísima. ¿Y cuál era? Escuchar los conflictos que tenían los israelitas para ayudarles a encontrar una solución conforme los decretos de Dios. Y pues a mí eso me parece hartísimo, tener que escuchar los conflictos de la gente para ayudarle a encontrar una solución. Y ustedes dirán, ¿y no pues que es abogada? ¿A ella no le pagan por hacer eso? Sí, y me parece harto. Entonces, ¿por qué estudio Derecho? Otro día les cuento por qué terminé estudiando Derecho. Y ahora imagínense a los israelitas, que sí creo que eran bien conflictivos. Si la palabra nos muestra que cuando ellos salen del pueblo, de la esclavitud de Egipto, el Señor entonces para sustentarlos les da maná. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Se quejaron, que porque qué pereza maná al desayuno, al almuerzo y a la comida. Que mejor se hubieran quedado en Egipto, que allá al menos les daban carne. Entonces, imagínense la cantidad de conflictos que esa gente pudiera tener. ¿Y cuál era la tarea de Moisés? Escucharlos para ayudarles a encontrar una solución a la luz de la palabra de Dios. Jetro era el suegro de Moisés y Jetro vio el agotamiento de su yerno, porque además me imagino las filas de día y de noche para que Moisés resolviera. Entonces Jetro le da el siguiente consejo en Éxodo 18, versículo del 19 al 21. Aquí un paréntesis, miren la manera de dar un consejo sabiamente. Le dice Jetro, ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. O sea, yo lanzo el consejo y allá usted verá si lo aplica o no y que Dios lo bendiga. Pero bueno, y le dice Jetro,
Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios. Transmíteles sus instrucciones. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Y fue así como nacieron entonces los jueces. ¿Qué características debe tener un juez a la luz de lo que nos enseña la palabra? Deben ser personas dignas de confianza, honestas, insobornables, capaces, pero lo más importante, temerosas de Dios. Porque si un juez tiene temor de Dios, va a tener la guía directa del Señor para tomar decisiones en sabiduría. Así como Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? ¿Qué hizo Salomón como rey? Le pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal y gobernar sabiamente. Y el Señor le concedió esa petición. Y entonces fue tanta la sabiduría de Salomón que se volvió famoso entre las naciones. Y una de las historias que nos relata la palabra más conocidas es el momento en el que llegan dos mujeres argumentando ambas ser madres del mismo niño para que Salomón solucionara el problema. ¿Y cuál fue la solución de Salomón? Mandar a partir al niño en la mitad y que cada una recibiera su parte y se acababa el problema. Pero él, ¿por qué hizo eso? Porque él sabía que la verdadera madre no iba a permitir que eso sucediera. ¿Y de dónde salió esa solución tan salomónica? De la inspiración del Espíritu Santo. Solo Dios le da a los jueces la inspiración para juzgar sabiamente. Bueno, ¿y quién de aquí es juez? Pues no, seguramente no hay, no sé si haya algún juez. Entonces eso es para ellos, no. Nosotros en nuestro diario vivir estamos expuestos a tomar decisiones diariamente. Decisiones que resuelvan una situación. Y ahí que necesitamos sabiduría conforme al temor de Dios. También encontramos a la luz de la palabra la justicia de Dios por medio de Jesús. Dice Pablo en la carta a los Romanos lo siguiente: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Yo quiero que volvamos a leer, ¿sí? Y ya les explico por qué. Todos hemos pecado. Esa es una verdad. Por lo tanto, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hay una verdad absoluta en la luz de la palabra de Dios, y es que tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Dios cuya misericordia se renueva cada mañana. Pero también es cierto, a la luz de la palabra, que Dios
es un Dios que ama la justicia y por lo tanto aborrece el pecado. Y dice la palabra que desde el cielo Él muestra su ira contra los perversos y pecadores. Y todos hemos pecado. En el Antiguo Testamento, conforme a la ley de Moisés, el Señor estableció que el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes, tenía que presentar un sacrificio como requisito para el perdón de los pecados del pueblo. Y la sangre de ese animalito puro y sin mancha limpiaba los pecados y purificaba la maldad del pueblo de alguna manera. Eso es un requisito legal que el Señor estableció. Pero Él en su amor y en su misericordia dijo, bueno, esto como que no puede seguir así por siempre. Entonces, planeó la salvación de manera perfecta y estableció que fuera Jesús, el Dios hecho hombre, el sacrificio vivo que por una vez y para siempre limpiara nuestros pecados. Dice la palabra que justo no hay ni uno solo y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por eso era necesario que Jesús derramara su sangre para que nosotros fuéramos limpiados y purificados. Y entonces fuéramos declarados justos ante el Señor, aún sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Piensen más o menos en la siguiente situación. Quienes tengan vehículo y conduzcan y son capturados por una cámara de velocidad que controla la velocidad en carretera. Mi esposo es experto, en el último año se volvió experto en que siempre lo coja la misma cámara. Y entonces llega la multa, alrededor de 600,000 pesos. Hay una opción, quienes hayan sido multados, para no tener que pagar los 600,000, y es hacer un curso pedagógico aburridorcísimo, pero a uno le descuentan casi la mitad. Entonces se inscriben para ir a hacer el curso. Y oh sorpresa, cuando llegan, alguien ya hizo el curso por ustedes. Y fuera de eso, esa misma persona ya pagó el excedente de la multa. Y ahora ustedes ya no están en el CIMIT, que es el Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito. No hicieron nada para liberarse de esa deuda. Alguien cumplió el requisito legal que ustedes tenían que cumplir y ahora ya son libres. Eso fue lo que hizo Jesús en aquella cruz. Tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos y con su sangre pagó el precio para que nosotros hoy podamos ser libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud que el pecado generaba en nosotros, de las consecuencias del pecado, libres de toda culpa, de toda vergüenza, de toda condenación, libres de Satanás. Eso hizo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Reconocer eso y dar gracias. Dice Romanos 10:11 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que debemos creer esa verdad, que Jesús fue ese sacrificio y que por su sangre hoy tenemos entrada al trono de la gracia y con confianza nos podemos acercar al Señor, aun cuando no lo merecíamos. Fuimos declarados justos. Entonces,
La justicia puede ser interpretada desde diferentes enfoques. Ya lo vimos, humanamente está la justicia distributiva, restaurativa, se me olvidaron las otras dos, procesal, ¿sí? Pero siempre van a estar administradas por hombres. Y el hombre en sí mismo no tiene ningún sentido de justicia. Por lo tanto, esa justicia va a ser o parcializada o deshonesta. Porque o terminamos cediendo a un soborno, faltando a la verdad, o sencillamente simpatizándonos con el pobrecito. Y no terminamos obrando de manera íntegra, de manera recta. Esa es la verdad. Por eso tenemos leyes humanas que en su naturaleza son injustas. ¿Qué debemos hacer nosotros como seguidores de Cristo? Entender cuál es el enfoque de la justicia de Dios conforme lo establecido en su palabra. Y lo primero que debemos de tener claro es que el Señor nos manda a vivir de manera justa. ¿Y eso qué significa? Que debemos tomar la determinación de vivir bajo parámetros de honestidad y reflejarlo en nuestro diario vivir. ¿Cómo reflejamos honestidad? ¿Cómo reflejamos integridad o imparcialidad en nuestro diario vivir? Sintiendo compasión por los menos favorecidos. Pero además de sentir compasión, reflejarlo en nuestra vida diaria, cediéndole el puesto al más vulnerable en el mío, cediendo el paso al peatón en la calle, devolviendo las vueltas que nos dieron de más en el supermercado. Ahí reflejamos un actuar justo, conforme la palabra de Dios. Segundo, debemos ser conscientes de que Dios instauró la justicia humana y que el Señor nos pide que esas decisiones se tomen sabiamente. Pero, ¿cómo logramos eso? Con el temor a Dios, desarrollando una relación de intimidad con Él, para que su Espíritu Santo nos guíe a tomar decisiones sabias y no actuar bajo nuestra propia prudencia. Y lo tercero, debemos ser conscientes del sacrificio de Jesús, de la misericordia, la justa misericordia revelada a través de la persona de Jesús. Debemos ser conscientes que no merecíamos ese perdón, pero que gratuitamente lo obtuvimos gracias al sacrificio de Jesús. De esta manera, conociendo nuestra injusta naturaleza humana y reconociendo que fuimos justificados a través de Jesús, procuremos actuar siempre bajo parámetros de honestidad e integridad que reflejen al Señor en nuestro diario vivir, recordando las palabras del apóstol Juan cuando dijo: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Solo Cristo en su justicia nos puede defender como ese abogado ante nuestro Padre celestial.